Hola, soy Annelise Artigas y quiero darles la bienvenida al curso Feminismo Liberal, que tiene como fin visibilizar la postura liberal sobre el feminismo. Esto ha sido posible gracias a Caminos de la Libertad, el Centro Ricardo Salinas Pliego, Se Dice Libertad y Mujeres GES. Las principales características del feminismo liberal consisten en priorizar la igualdad ante la ley, la defensa de la propiedad privada y la importancia del rol de la mujer en la sociedad. Este curso será llevado a cabo con mujeres liberales que han estudiado y han formado parte de organizaciones sin fines de lucro y empresas que han ayudado a difundir las ideas de la libertad de las mujeres, su independencia y la promoción de sus derechos alrededor del mundo. En nuestra primera sesión contamos con la presencia de Irune Ariño y Antonella Martí. Irune es politóloga, editora y coautora del libro Desmontando el feminismo hegemónico. Ella nos hablará acerca de la historia del feminismo y sus principales exponentes. Hola a todos y muchas gracias por asistir a este curso que ha tenido la amabilidad de organizar e invitarme Caminos de la Libertad, a quien siempre agradezco poder colaborar en cualquier proyecto que me lo soliciten. Y como habrán podido ver, la idea de mi charla es intentar resumir la historia del feminismo, ¿no? o el feminismo a través de su historia. Lo cual no es fácil, ¿no? Y se han utilizado pues, muchas divisiones y sobre todo la división en olas, que es lo que yo creo que popularmente conocemos, pues se usa mayoritariamente en Estados Unidos, pero se ha ido popularizando en toda la literatura feminista y es la que voy a usar yo porque creo que nos ayuda a entender más claramente cuál es la evolución del movimiento, cuáles son sus disputas, cuáles son sus reivindicaciones, ¿no? Y como veréis en la cronología que os he preparado, pues hablaremos primero de las precursoras y los precursores de este movimiento y luego ya entraremos de lleno a hablar de la primera, la segunda y la tercera ola, ¿no? La primera que se inicia con la lucha por el sufragio femenino y llega hasta Simone de Beauvoir, la segunda ola que se inicia en los años 60 con la situación generada por la vuelta al trabajo de los hombres después de la Segunda Guerra Mundial, y la tercera, ¿no? que comprende desde los años 80, ¿no? y sobre todo se enfoca mucho más en pues construir avances en derechos civiles que se habían adquirido hasta el momento. Luego, pues quizá habrá quien diga, ¿no? que si estamos en una cuarta ola o... Bueno, yo creo que eso es más difícil y menos útil, con lo cual ahí tampoco voy a entrar demasiado. Y como os decía, ¿no? Empezando por el principio, cabe recordar y destacar que la lucha por la emancipación de la mujer empieza a coger forma desde finales de los años 18, ¿no? De la mano de la Ilustración y de la Revolución Francesa. ¿Y esto por qué es así? Pues porque las mujeres y también muchos hombres se dan cuenta que mientras se está proclamando la igualdad universal, ¿no? De repente las mujeres se quedan sin derechos civiles y políticos, ¿no? Esa igualdad universal solo llega a abarcar a los hombres de toda condición, pero solo a los hombres, ¿no? Y lo que hasta el momento se había justificado, esta situación de diferencia se había justificado apelando a diferencias intelectuales entre hombres y mujeres, ¿no? Pues, por ejemplo, la falta de sentido de justicia de las mujeres. Y así, ¿no? Pues esa necesidad de negar derechos políticos, como por ejemplo el derecho al sufragio, pero también el acceso a la educación universitaria, ¿no? Porque las mujeres no estábamos preparadas intelectualmente para estas tareas. Sin embargo, ¿no? En ese momento, como decía, sobre todo finales del siglo XVIII, aunque también un pelín antes, surgen una serie de escritores, de filósofos, de pedagogos, incluso sacerdotes, ¿no? Que al final coinciden, ¿no? en la idea que las diferencias intelectuales que hasta el momento se habían utilizado como excusa no se causan en la naturaleza, no son diferencias biológicas que nos diferencian realmente, sino producto de la educación, ¿no? Y en este caso de la falta de educación de las mujeres, ¿no? Si no hemos educado debidamente a las mujeres, no podemos esperar, ¿no? Pues que
a la hora de tomar decisiones políticas, por ejemplo, pues tengan la misma riqueza argumentativa que los hombres, ¿no? Más o menos vendrían a decir. Y hay algunos autores de los que creo que es importante que nos acordemos y que los apuntemos por si a algunos le apetece luego investigar y leer un poquito más. Sobre todo porque hay uno que la verdad que empieza a poner estas ideas encima de la mesa muy pronto, ¿no? Es Pullan de la Barre, en el 1671. Tengo aquí esos datos apuntados para no liarme con las fechas. Y él escribe un ensayo que se titula La igualdad de los sexos, ¿no? En el que os voy a leer una cita literal, ¿no? Y en el que él nos dice algo que para nosotros luego va a tener mucho sentido, que es que si al conformarse los estados, ¿no? y al establecerse las diferentes funciones que los integran, se hubiese llamado también a las mujeres, pues estaríamos acostumbrados a verlas como ellas nos ven a nosotros, ¿no? Y entonces no nos extrañaría que fueran, por ejemplo, jueces en los tribunales, ¿no? Con esto, Pullan de la Barre lo que nos quiere decir es que, claro, como hasta el momento las mujeres se encargaban de las tareas domésticas y del cuidado de los niños, era habitual entender que solo estaban en el mundo para eso y no para otra cosa, ¿no? Un poquito más tarde, ya sí a finales del siglo XVIII, tenemos al marqués de Condorcet, que escribe sobre la admisión de las mujeres al derecho ciudadano, ¿no? En 1790. Y ahí, de forma muy similar a Pullan de la Barre, lo que nos dice es que si bien los derechos de la persona se fundamentan en la razón y en la moralidad, por lo tanto, ¿no? Las diferencias entre hombres y mujeres no están justificadas, ¿no? Porque los dos tienen la misma capacidad de raciocinio y por lo tanto son sujetos morales, ¿no? Y ahí llegamos a dos autoras que quizás son probablemente las autoras más importantes de este periodo y las que de alguna forma, digamos, van a iniciar el movimiento feminista como tal, ¿no? Y tenemos por un lado a Luc de Gouges, que escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, ¿no? Como la segunda versión de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1791. Y bueno, pues lo que hace en esta obra es reclamar la inclusión de las mujeres en los derechos de ciudadanía que como os decía al principio, se habían proclamado con la Revolución Francesa, pero que se les niega a las mujeres, ¿no? Y la segunda autora, que bueno, se ha considerado que su obra es algo así como la obra fundacional del feminismo, es Mary Wollstonecraft, ¿no? Y escribe Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792. Y básicamente lo que nos dice Wollstonecraft es que, bueno, que lo que los hombres luchen por su libertad, ¿no? es inconsistente e injusto, ¿no? Con el sometimiento de las mujeres, ¿no? Y que, bueno, que la razón requiere, esa apelación a las ideas de la Ilustración, requiere el reconocimiento de las mujeres como iguales, ¿no? Y el dejarles a estas que también puedan hacer uso de esa razón. Y como las autoras y autores anteriores habían reivindicado, ¿no? Esa igualdad intelectual entre hombres y mujeres. Todo esto nos lleva, ¿no? a unas décadas, algo más tarde, al acceso de las mujeres a la universidad, ¿no? que empieza en la década de 1830 en Estados Unidos, en las escuelas médicas exclusivas para las mujeres, ¿no? Y luego pues se va extendiendo por Europa. Casi siempre, ¿no? Empieza en la carrera de medicina. Y así entramos a lo que podemos llamar la primera ola del feminismo, ¿no? Una ola representada por la reivindicación del sufragio femenino, ¿no? Esta ola, más o menos, empezaría a finales del siglo XIX, en el que muchas mujeres, pero de nuevo también muchos hombres, se dan cuenta que si quieren obtener un cambio político y tener acceso a los mismos derechos que los hombres, lo primero que tienen que obtener, ¿no? es el derecho al sufragio, ¿no? a poder participar del sitio donde se hacen las leyes, que luego las van a reconocer como iguales o como diferentes. Entonces, esas reivindicaciones del sufragismo surgen de la experiencia de la lucha por la abolición de la esclavitud, en la que también muchas mujeres participaron. Esa lucha está caracterizada, ¿no? por
por la lucha civil, ¿no? Y les permite darse cuenta de la cantidad de similitudes entre su situación y la de los esclavos, ¿no? Evidentemente salvando las distancias, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la exclusión del derecho a la ciudadanía, ¿no? Y de la capacidad de decidir sobre sus vidas, que eso es importante. Entonces, esos primeros movimientos sufragistas tienen lugar en el Reino Unido y en Estados Unidos. Por un lado, en Estados Unidos tenemos, entre otras personas, evidentemente, a Elizabeth Cady Stanton, que convocó una reunión de un centenar de personas para hablar sobre las reivindicaciones políticas de las mujeres, ¿no? Y esta fue la primera convención en la que se puso encima de la mesa la necesidad de pelear por los derechos de las mujeres. Y a partir de esa convención, pues nace el texto la Declaración de Seneca Falls en 1848, ¿no? Que un poco en la línea de lo que ya comentábamos con las precursoras, lo que proclama, ¿no? Es la igualdad de aptitudes y del sentido de la responsabilidad entre hombres y mujeres. Y efectivamente esa es la declaración que marca el momento en el que las mujeres se organizan por primera vez, ¿no? Y empiezan a luchar en favor de sus derechos. Por eso de alguna forma decimos que ahí es donde surge, ¿no? Como tal el movimiento feminista, ¿no? Como un movimiento organizado. Bueno, años más tarde, Cady Stanton fundaría junto con Susan Anthony la National Woman Suffrage Association, ¿no? Con el objetivo de conseguir una enmienda constitucional que otorgara a las mujeres el derecho al voto. Y luego, como ya por otro lado, ¿no? el movimiento sufragista nace en el Reino Unido. Y curiosamente en este caso, ¿no? Pero no solo, de la mano de un hombre y, vamos, de un autor y político liberal, ¿no? Bueno, aquí ya luego no vamos a entrar en disquisiciones de cuán liberal era un Stuart Mill, ¿no? Pero que en principio podemos considerar autor liberal. Y probablemente, ¿no? El hecho de que él se pusiese del lado de esta reivindicación y de alguna forma la liderase, pues esté bastante influido por las ideas de su mujer, ¿no? de Harriet Taylor, a quien además en multitud de sus obras ha reconocido, ¿no? esa influencia. Y básicamente Stuart Mill se propone lograr desde su posición en la Cámara de los Comunes, ¿no? era miembro de la Cámara de los Comunes en el Reino Unido, que las mujeres disfrutasen de los mismos derechos que se otorgaban a los hombres, ¿no? Pues el derecho de ciudadanía, el acceso voluntario a todo tipo de empleos, a la educación libre y básica. Y en 1867 somete al Parlamento una petición en apoyo al sufragio femenino, aunque esa primera petición no consigue prosperar, ¿no? Y de nuevo es un autor que lo que hace es efectivamente señalar, ¿no? Que esa idea de que la naturaleza de la mujer la hace incapaz para tomar decisiones más allá de lo que tiene que ver con el hogar y los cuidados es una consideración artificial, una idea que no tiene nada que ver con la realidad y que es más bien resultado de la represión, ¿no? A la que se le había sometido. Y bueno, con todo esto, ¿no? Al final el voto llega en 1893 a Nueva Zelanda, ¿no? Pero si bien la mayoría de países lo van adoptando a lo largo del siglo XX, ¿no? O sea que en realidad no hace tanto. Si bien durante la primera ola, como os decía, digamos el grueso del movimiento feminista se articula alrededor del derecho al sufragio, no solo se habla de esa cuestión, ¿no? Y hay dos autoras que me parece importante destacar brevemente, ambas anarquistas, ¿no? Una anarcoindividualista y otra anarcocomunista, ¿no? Y son Voltairine de Cleyre y Emma Goldman, ¿no? Voltairine de Cleyre, anarcoindividualista, Emma Goldman, anarcocomunista. De Cleyre, ¿no? Es defensora de la propiedad privada, de la competencia, y se dedica a criticar cosas que en ese momento, digamos, chocaban, como el matrimonio, la sumisión de la mujer al hombre y los roles de género, ¿no? Porque esta considera, ¿no? Textualmente que las causas de la esclavitud sexual de las mujeres eran la dominación de la mente por parte de la Iglesia y la del cuerpo por parte del Estado. Y por otro lado, Goldman también, digamos, ataca y critica instituciones parecidas, ¿no? Como el matrimonio, la familia nuclear tradicional, la prostitución y la educación y la ignorancia a la que se condenaba a las mujeres, por ejemplo, sobre los métodos de control de la fertilidad, ¿no? Y enfatiza
la idea de que hay que transformar las relaciones interpersonales para conseguir una verdadera emancipación de la mujer, ¿no? Pero ambas rechazaban de alguna forma la intervención del Estado. Es verdad, digamos que toda la primera ola está caracterizada por lo menos la primera parte, ¿no? por una forma de reivindicación pacífica y muy relajada, ¿no? Y sí que es verdad que hubo mujeres que se dieron cuenta que esto no estaba teniendo muy buenos resultados, ¿no? Y a finales del siglo XIX, pues, toman la decisión de utilizar formas de reivindicación algo más combativas, ¿no? Pues lo que luego en el anarquismo, por ejemplo, se conocerá como acción directa, ¿no? Sin llegar, pues, evidentemente, a usar pues, la violencia contra otras personas, pero sí, pues, con acciones del estilo encadenarse, interrumpir reuniones públicas, atacar la propiedad pública, el mobiliario público o realizar huelgas de hambre, ¿no? Y en ese sentido, esta estrategia, de alguna forma, fue liderada por una de las personas que la lideró fue Emmeline Pankhurst, que en 1889 funda la Liga del Sufragio Femenino, ¿no? Y más tarde la Unión Social y Política de las Mujeres, que, como os decía, pues, se caracterizan, pues, por esta forma de actuar algo más combativa. Entonces, esta primera ola del feminismo termina en gran medida, o por ponerle un fin, sobre todo porque lo que vendrá después, o las reivindicaciones que vendrán después, digamos, se centran en otro aspecto. Pues esta primera ola, digamos, tiene como fin la publicación por Simone de Beauvoir del Segundo Sexo. Es una obra, un ensayo publicado en el siglo XX, un ensayo de los más importantes de ese siglo, ¿no? Y lo que hace es recoger la mayoría de los temas que luego trataría el feminismo desde entonces hasta la actualidad, ¿no? ¿Qué aportaciones podríamos recoger de esta obra, ¿no? Bueno, pues se critica la definición tradicional de la mujer, ¿no? Que siempre es respecto de algo, ¿no? La mujer es madre, es esposa, es hija, es hermana, ¿no? Pero no era solo mujer. Luego también se critica o se habla, ¿no? de la configuración de la mujer, ¿no? Como lo opuesto a lo normativo, ¿no? Es el otro del hombre, de alguna forma. Porque el hombre, digamos, sería el centro, ¿no? La medida y la autoridad hasta ese momento. Y, por último, la idea de que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, ¿no? Y esta es una idea que dentro de un rato veremos, que está presente, pues, en autoras como Judith Butler y el desarrollo de la teoría queer y demás críticas que se han realizado sobre los conceptos género y sexo, ¿no? Y bueno, y finalmente esta autora también nos habla que, digamos que pese a todos los problemas que ella identifica, estos se pueden cambiar, ¿no? Y la mujer, digamos, se puede liberar de alguna forma. O sea, que digamos que no pensaba que esto era un problema irresoluble. Y así, como os decía, entramos en la segunda ola, que podemos llamar feminismo 68ista, ¿no? Como os decía, empieza a partir más o menos de los años 60. Y es que, claro, durante la Segunda Guerra Mundial se produce una oleada de entrada de las mujeres en el mercado laboral, ¿no? Pues para sustituir a los hombres que se habían ido a la guerra, ¿no? Sobre todo en industrias relacionadas con la fabricación de material de protección o armamentístico para usar en la guerra. Pero claro, una vez finaliza la guerra, digamos, se considera que esa situación había sido excepcional, ¿no? Y que las mujeres habían venido a ocupar un hueco que, digamos, ahora volvían a querer ocuparlo o recuperar los hombres. Y claro, en ese contexto los hombres vuelven a sus trabajos y las mujeres, que ya tenían, ¿no? el derecho, ya habían conseguido el derecho a voto en la mayoría de países y el acceso a los mismos niveles educativos que los hombres, vuelven a sus hogares, ¿no? Y además se les persuade para que abandonen sus puestos de trabajo con campañas publicitarias, ¿no? Que hasta ahora no
no se habían visto, ¿no? Y que provienen en su mayoría de revistas femeninas y que ponen el énfasis en, pues, por ejemplo, el desarrollo de electrodomésticos o los bienes de consumo que faciliten el trabajo de las mujeres en el hogar, ¿no? Es algo así como, bueno, de acuerdo, te toca volver a casa, todo esto evidentemente caricaturizando un poco, ¿no? Pero la idea sería te toca volver a casa, pero tranquila que tienes ahora una serie de electrodomésticos y de aparatos que te van a facilitar las tareas del hogar, ¿no? Y ya verás que va a ser mucho mejor. Y entonces ahí digamos, la primera brecha, ¿no? del movimiento feminista, que se divide en dos corrientes, ¿no? La corriente liberal y la corriente radical. Por un lado, la corriente liberal, representada por Betty Friedan, estadounidense, autora de La mística de la feminidad, apuesta por la reforma del sistema, ¿no? Para conseguir la igualdad entre ambos sexos, ¿no? Y esta autora precisamente es quien recupera, ¿no? esta idea de la vuelta al hogar y la problematiza, hace un problema de ello, de esto que os comentaba hace un momento, ¿no? Vinculado con la guerra. Y ella, digamos, le pone nombre a esto, ¿no? Y le llama romper con la trampa de la mística de la feminidad, ¿no? Que ella define como la idea de que la realización natural y propia de la mujer consistía en dedicar su vida a ser amas de casa y madres, ¿no? Y ella considera que no, que para lograr la autonomía y autorrealización de las mujeres, estas deben incorporarse al mundo del trabajo. Aunque sí que es verdad que esta autora, digamos, reconocerá la libertad y el derecho de que aquellas mujeres que lo consideren se queden en casa y decidan ser amas de casa, y que aquellas que no se incorporen al mercado laboral, ¿no? Y a diferencia, ¿no? de la corriente radical, pues esta autora describe la situación de desigualdad de la mujer como fruto de opresión o de la explotación, pero critica las tesis radicales que ya veremos que van surgiendo, sobre todo al final de este periodo, y que ponen encima de la mesa la idea de que lo personal es político, ¿no? Y como os decía, pues al final esta autora en realidad de lo que está a favor es de la capacidad de elección de las mujeres, ¿no? De cómo quieren vivir su vida. Bien, y luego tenemos por otro lado la corriente feminismo radical, que se opone al liberalismo, sobre todo protagoniza la década de los años 70 en Estados Unidos, pero es verdad que luego se extiende por todo el mundo. Y bien, estas autoras lo que consideran es que, a pesar de los avances que se han conseguido en materia de igualdad, ¿no? Hasta el momento, el patriarcado, ¿no? El hecho de que los hombres ocupen los puestos de poder y de estatus en la sociedad se mantiene intacto, y reivindican la legislación de aquellos aspectos que hasta el momento se habían considerado privados, ¿no? Es un poco esa idea de lo personal es político. Y de alguna forma eso significa borrar las fronteras tradicionales entre el ámbito privado, personal y el público, ¿no? Que los liberales durante tanto tiempo y todavía ahora siguen defendiendo. Una de las principales autoras de la corriente radical es Kate Millett, y su obra más conocida es la política sexual. Y bueno, ella de lo que habla en la política sexual es de que la supremacía de los hombres, ¿no? que es lo que, digamos, muchas teóricas han considerado que es el patriarcado, no radica en su fuerza física, ¿no? Sino en el hecho de que hemos aceptado un sistema de valores, digamos, que no tiene causas en la biología, ¿no? Y que se ha transmitido a través de instituciones como la familia y por tanto los roles familiares, pero también la sociedad y el Estado. Consideran que la sexualidad femenina está controlada por los hombres a través de la pornografía, de la prostitución, del acoso sexual, de la violación y del maltrato. Y creen que sobre esa supremacía masculina es sobre la que se levantan el resto de dominaciones, ¿no? Esta etapa está cerrada por quien acuña la conocida frase "lo personal es político", que es Carol Hanisch, que es el título de su obra. Es una obra
en la que plantea, como os decía ahora, como empieza a plantear ya la corriente radical, que los problemas personales son problemas políticos, ¿no? Y que por lo tanto no hay soluciones personales válidas, sino únicamente soluciones colectivas. Y precisamente eso, el lema que caracteriza un sector del feminismo desde entonces, ¿no? Básicamente lo que consideran con esta cuestión, con esta desdibujción de los límites entre la vida privada y la vida pública, es que las relaciones de poder que se desarrollan dentro de la esfera privada, ¿no?, deben salir a la superficie, deben ser visibilizadas, y que no solo no se debe dar por bueno el statu quo, sino que se debe politizar y someter a debate público, ¿no? Y uno de los ejemplos más característicos de ello es la cuestión de la violencia doméstica, ¿no? Entonces se debe legislar sobre ello. Como parte de la crítica de este feminismo radical, también se desarrolla en Estados Unidos una corriente que podemos llamar revisionista, y que básicamente lo que subraya, lo que pone encima de la mesa, es el problema de que sea el género el factor más importante para la determinación del destino de las mujeres, ¿no? El hecho de que el género sea, digamos, lo que se está analizando continuamente por las autoras del movimiento feminista. Este movimiento, en parte, está liderado por mujeres negras, ¿no?, que consideran o que discuten la concepción de las mujeres como categoría homogénea, ¿no?, que comparten las mismas experiencias vitales y que, por lo tanto, necesitan unas mismas recetas. Ellas no se sentían representadas por las mujeres blancas que han liderado los movimientos feministas en los años anteriores, y entre otras, por ejemplo, Kimberly Crenshaw, acuñan lo que luego se llamará la interseccionalidad, ¿no? Y el feminismo interseccional básicamente lo que nos dice es que cada individuo está atravesado por algún tipo de opresión o ostenta algún tipo de privilegio con base a la pertenencia a diferentes categorías sociales, ¿no? No solo definidas por cuestiones como el género, sino también por la raza, la orientación sexual o la clase social. Y que al final dichas opresiones están interrelacionadas y no pueden resolverse solas, ¿no? No podemos atacar solo la opresión de género si no atacamos la opresión por cuestión de raza, ¿no?, por ejemplo. Entonces, bueno, pues señalan que concretamente en los Estados Unidos las mujeres negras no solo están expuestas a violencia y discriminación por el hecho de ser mujeres, sino también por el hecho de ser negras. Este periodo, digamos, que también culmina, ¿no?, después de haber puesto encima de la mesa todos estos temas, con una cuestión bastante relevante, ¿no?, que no está relacionada con esto de la interseccionalidad que os contaba, pero sí que va a ser muy importante para el resto de, bueno, para el desarrollo del feminismo hasta la actualidad. Y es la introducción de la píldora anticonceptiva, ¿no?, porque al final esto supone darle la capacidad a las mujeres de decidir, de controlar su capacidad reproductiva, ¿no?, y de empezar a desprenderse de la estigmatización relacionada, por ejemplo, con las relaciones sexuales premaritales o con el hecho de tener relaciones sexuales que no solo conduzcan a la reproducción, ¿no?, que se hagan, digamos, para disfrutar. Y a partir de ahí entramos en la tercera ola, ¿no?, lo que podemos llamar, o he querido llamar, nuevos feminismos. Esta nueva ola, este nuevo periodo, se inicia a finales de los años 80 y a principios de los 90, y en esas décadas se genera una disputa entre quienes creen que el feminismo contemporáneo ya no es necesario porque se ha conquistado la igualdad, y quienes creen que el feminismo debe ir más allá, ¿no? El hecho de feminismo de tercera ola, ¿no?, a diferencia de las otras olas, sí es una expresión que se le atribuye a alguien, ¿no?, y en este caso se le atribuye a Rebecca Walker, que lo acuña en un artículo que publica en MS Magazine, que se titula Becoming the Third Wave,
pero es verdad que ya empezaba a utilizarse por algunas feministas. Algo destacable de esta época es que es una época mucho más heterogénea, ¿no?, que las épocas anteriores. Es un feminismo marcado por esa interseccionalidad que os estaba mencionando hasta ahora y por la idea de que hay que deconstruir la categoría mujer, ¿no?, porque no es una categoría suficiente inclusiva. De hecho, como novedad, pues muchas de las corrientes que surgen en este momento incorporan luchas o aspectos como el de la transexualidad, ¿no? Y bueno, algunos de los temas que durante estas décadas se presta atención son los siguientes que os voy a comentar brevemente, ¿no? Bueno, pues se hace bastante hincapié en todo lo relacionado con la violencia contra las mujeres. Se habla de los derechos reproductivos, ¿no? Ahí tenemos un par de autoras que escriben juntas y por separado sobre cuestiones como la despenalización del aborto, que son Jennifer Baumgartner y Amy Richards. Se reclama el uso de términos que hasta el momento habían sido despectivos, ¿no? El término queer, por ejemplo, es un término que, digamos, en español vendría a ser algo así como raro, extraño, y es un término, digamos, que finalmente se ha usado para reivindicar cuestiones como el hecho de no ser heterosexual o de no ser cisgénero, ¿no? Y que, de hecho, una de las autoras que lo reivindica es Judith Butler. De hecho, es quien inicia lo que luego se va a conocer como teoría queer. Y por último, también se habla de la liberación sexual, ¿no? Ahí surgen una serie de feministas que luego se les ha conocido como feministas pro sexo, que hablan, pues, sobre temas como la prostitución o la pornografía y, digamos, aportando argumentos para defender su no criminalización y su despenalización. Y autoras, pues, que están en estas tesis, pues por un lado tenemos a Wendy McElroy, que además es una autora liberal, y luego a Naomi Wolf, ¿no?, que probablemente sea más conocida que Wendy McElroy. Bueno, Naomi Wolf es una de esas autoras a las que se le ha etiquetado junto con Camille Paglia, a las que probablemente a Camille Paglia probablemente mucha gente sí que la conozca, sobre todo conozca sus últimas obras. Pues a estas autoras se las ha etiquetado o considerado como autoras postfeministas o incluso antifeministas, ¿no? Y porque básicamente defienden, ¿no?, que el feminismo contemporáneo se ha convertido en una suerte de feminismo victimista, que se centra, pues, casi exclusivamente en la victimización de las mujeres y sobre todo de sus vidas personales, profesionales y políticas. Y como contrapartida a eso, ¿no?, Naomi Wolf propone el término feminismo del poder, power feminism. Para Wolf, el feminismo del poder se basa en el respeto y no en el juicio de las decisiones libres de las mujeres, ¿no?, un poco recuperando esta idea de Betty Friedan que os comentaba, de la segunda ola. Y el hecho de reconocer también que la violencia es una característica tanto de las mujeres como de los hombres, algo que se parece haber olvidado en las leyes de violencia de género, que por ejemplo en el país del que yo vengo, que es España, tenemos. Estas autoras además defienden la erótica femenina no como una imposición de los hombres, no como las feministas radicales y algunas de las feministas de la tercera ola van a defender, sino incluso como una reafirmación de la capacidad o como una fortaleza, ¿no?, de las mujeres y parte de su identidad. Además, ¿no?, consideran, y esto también en la línea en general del feminismo liberal, que hay que volver a esa separación, ¿no?, entre las esferas personal y pública o política, ¿no?, que como os contaba, pues había algunas de las corrientes que habían ido surgiendo, estaban, digamos, estaban decididas a eliminar, ¿no?, con la idea de que lo personal es político. Y ahí, que ya os lo he mencionado en varias ocasiones, pues surge la teoría queer.
fundada por Judith Butler, que es probablemente una de las feministas más influyentes de los últimos años. Su aportación principal se basa en la crítica de la naturalización de la noción esencialista de mujer, de la feminidad, como algo inherente a la mujer, que precisamente eso también ha sido una cuestión muy debatida entre las feministas. Y de nuevo, ¿no?, pone encima de la mesa, y probablemente de una forma mucho más exhaustiva, la problemática de considerar el concepto mujer, o ya la mujer, ¿no?, como un concepto esencialista, ¿no? Pues la mujer es creadora, la mujer es quien tiene unos determinados rasgos físicos, quien se comporta y por lo tanto tiene una serie de roles, porque al final lo que señala esta autora es que el género está construido socialmente, ¿no?, a través de la educación, lo que llamara, pues, a través de la educación patriarcal, pero incluso Butler va mucho más allá, ¿no?, y se aventura a decir que el sexo también es una construcción social, ¿no?, y que todo ello se basa en identidades estáticas y vinculadas también a una orientación sexual determinada, ¿no? Las mujeres son, hablando en plata, quienes tienen vagina y a las que les gustan los hombres, ¿no? Y las que se comportan y tienen, digamos, roles típicamente asociados a la feminidad, ¿no? Eso es lo que critica Judith Butler. Y por lo tanto critica, pues, las políticas pro familia tradicionales y a través de eso a la institución del matrimonio, de la adopción o de la transmisión patrimonial, ¿no?, que va ligada al matrimonio. Para Butler, como decía, cuestiones como la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, son el resultado de una construcción social, histórica y cultural, ¿no? Ella considera que no existen roles de género biológicos y que todo lo que consideramos natural es en realidad la naturalización a posteriori de una construcción cultural. Todo esto lo resume ella de la siguiente forma, ¿no? Ella considera que el género y el sexo son lo que llama actos performativos, es decir, se construyen a través de la repetición, vamos, como si fuese un ritual, ¿no?, de actos del habla y de gestos corporales que obedecen a un estilo relacionado con uno de los dos géneros culturales, que es el hegemónico, ¿no? En este caso el hombre, ¿no? Un poco esa idea que ya os había mencionado antes, ¿no?, de que la mujer es lo que no es hombre, no el otro del hombre. Pues bien, con todo esto llegamos al final, ¿no?, que es preguntarnos, bueno, y entonces hasta dónde hemos llegado, ¿no?, cómo es el feminismo actual. Y probablemente el feminismo actual sea mucho más heterogéneo o haya seguido esta senda de heterogeneidad que ya inició la tercera ola. Como os decía al inicio, no voy a entrar en si estamos en una cuarta ola o no, porque creo que ahora mismo eso no es útil y que nos ayuda a entender la cuestión, pero al final lo relevante del feminismo actual es que sí existe un feminismo, digamos, establecido en los medios de comunicación, en la élite política y en cierta élite intelectual en América del Norte y en Europa Occidental, y que cada vez se extiende más a países de América Latina, sobre todo, y también del este de Europa. Y es un feminismo mayoritariamente influenciado por estas tesis últimas que os estaba explicando, ¿no?, vinculado al posmodernismo, a la idea de que la identidad es una cuestión muy relevante para el individuo y que determina su desarrollo, y por lo tanto, ¿no?, un feminismo que se centra mucho en estudios culturales y en otra cuestión que autores, por ejemplo, como Charles Taylor, han llamado políticas de reconocimiento, ¿no?, que son toda aquella serie de políticas que de alguna forma vienen a reconocer y resarcir, ¿no?, una situación que ha sufrido la mujer hasta la actualidad. Y eso, de alguna forma, ¿no?, este feminismo ha sido abanderado por
por la izquierda surgida a partir de mayo del 68, ¿no? en Francia, y que evidentemente luego se extiende al resto de Europa y a América. Y es un feminismo, digamos, que choca un poco con estas reivindicaciones clásicas de la izquierda, ¿no? Que había utilizado la clase social como eje central de sus análisis y de sus reivindicaciones, ¿no? Como os decía, a partir de entonces y hasta este momento la identidad es un concepto central a la hora de analizar la situación social en la que nos encontramos y a la hora de proponer medidas para cambiarla, ¿no? Y bueno, yo creo que más o menos he intentado dar una pincelada por por esta evolución del movimiento feminista, que no es fácil y probablemente si investigáis vais a poder encontrar a muchas más autoras de las que yo he dicho, muchas más obras interesantes. Yo creo que os he dado algunos nombres para quien esté interesado pues pueda leer un poquito más, sobre todo porque muchas veces es mucho mejor atender a fuentes primarias, ¿no? A qué escribió cada autora en su momento, que a libros posteriores que se han dedicado a recopilar, ¿no? y que al final no se trata más que de lo que uno dice, ¿no? que alguien dijo, ¿no? Y ahí muchas veces se pierden los matices y también perdemos la forma en la que se habla y se entienden los problemas en cada momento, ¿no? Y solo me gustaría terminar, ¿no? Diciendo una cosa, añadiendo una cosa, que es cuando hacemos revisiones históricas de la evolución, por ejemplo, en este caso del feminismo, yo creo que hay una cosa muy importante y un error que no podemos cometer, ¿no? Que es intentar analizar qué se ha dicho en cada momento con nuestros ojos de ahora, ¿no? Y yo creo que es muy importante hacer el esfuerzo. Por eso también decía que es importante acudir a las fuentes primarias, porque muchas veces también nos contextualizan, entender cuál es la situación en cada momento, ¿no? Y por qué se dijo lo que se dijo. Y nada, solo me queda agradecer de nuevo la oportunidad de Caminos de la Libertad y animaros a todos a que si estáis interesados, pues seguís investigando sobre el tema. En la página de Juan de Mariana tenéis el informe que escribimos en 2019, en el que hay una parte dedicada a la historia del feminismo. Y luego, posteriormente, hemos publicado un libro con Unión Editorial, que también tenéis la posibilidad de comprarlo de forma online, y en la que ampliamos un poquito más lo que ya hicimos en el informe. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Antonella Martí es directora asociada PR e Influencer Relations en Atlas Network, y ella nos dará un acercamiento a las características y diferencias del feminismo liberal. Recordemos que una de las principales características del feminismo liberal es que dentro de la sociedad prevalezca la igualdad ante la ley, tanto para los hombres como para las mujeres. Hola a todos, muchas gracias por la invitación a participar en este encuentro sobre feminismo. Muchas gracias a Caminos de la Libertad, a Berta Pantoja, a los que organizan este encuentro. Y creo que este tema es crucial, ¿no? Es un tema fundamental, no solo para el liberalismo o para entender las ideas de la libertad, sino para la región, ¿no? El mundo entero también, pero puntualmente para nuestra región, que es América Latina, donde hay unas realidades complejas respecto del rol de la mujer en muchos de nuestros países, muchos países que están atormentados por niveles de pobreza exorbitantes y que tenemos que empezar a trabajar sobre el rol, ¿no? De las mujeres dentro de ese tipo de sociedades, de comunidades, y empezar a poner estos temas sobre la mesa. Pero vamos a hacer un poco de énfasis para partir y hablar y conversar un poco sobre lo que entendemos como feminismo liberal, porque hay una malinterpretación, muchas veces sucede, sobre o respecto de lo que significa el feminismo, ¿no? Nos dicen feminismo y a veces pareciera ser algo asociado a la izquierda, pareciera ser algo asociado al socialismo, al comunismo, a distintos movimientos que claramente no hacen énfasis en el eje central del feminismo, entendiendo el feminismo como el de la primera ola, que ahora vamos a hablar un poco sobre eso, pero ese feminismo que busca lo que busca todo liberal o toda persona que ama la libertad, que es la igualdad ante la ley, ¿no? Que es el eje central
de ese feminismo original, el primer feminismo, el de la primera ola. Ahora vamos a hablar sobre las personas que trabajaron sobre ese desarrollo, sobre esa obra, sobre ese trabajo. Pero partiendo de este punto central, los que nos autodenominamos como feministas liberales, partimos del punto de que cada mujer puede y tiene que tomar las decisiones sobre qué hacer, qué querer o qué puede elegir en temas que influyen y que tienen que ver, ¿no?, con el rol y el papel de la mujer, en temas que a veces pueden ser muy controvertidos, ¿no? Y temas que también pueden generar muchos choques dentro de determinados movimientos, ¿no?, como el movimiento conservador o determinadas ideologías que tienen una tendencia a marcar la moral o cómo debe ser o cómo deben actuar las demás personas, y en esto puntualmente las mujeres. Pero lo que hace el feminismo liberal o la visión liberal del feminismo es precisamente eso, que cada mujer sea dueña de su propia vida, que cada persona tenga esa igualdad ante la ley y poder tocar temas, ¿no?, como incluso la prostitución, muchos temas que tienen que ver incluso con gestación subrogada, aborto, temas que tienen que ver con el cuerpo de la mujer y las decisiones propias de la mujer. Hay muchos autores liberales, uno de ellos es David Boaz, que es un autor norteamericano del Instituto Cato, que trabaja mucho también sobre estas temáticas, ¿no? Y él hacía énfasis en un punto central, ¿no?, que creo para entender este tema, que es cómo un liberal necesariamente es y tiene que ser feminista, en el sentido de ser ese defensor de la igualdad ante la ley, ¿no? Algo completamente acertado como lo hablamos hasta ahora. Y ir un poco quizás a esta historia o este rol que ha ocupado la mujer dentro de esta perspectiva. Digamos, durante la mayoría o la mayor parte de la historia de la humanidad, las mujeres primero eran, digamos, propiedad de los padres, después pasaban a ser propiedad de los esposos, siempre bajo matrimonios, digamos, arreglados, ¿no? Porque eso era también algo muy, muy típico, algo que todavía de hecho existe hoy en día en muchas sociedades, en muchos países, y estaban, digamos, sometidas a estos matrimonios arreglados por familias sin el consentimiento, sin la voluntad de la mujer, ¿no? Entonces esa propiedad del padre pasaba a la propiedad de los esposos. De hecho, eso es algo que se puede ver incluso en las ceremonias de bodas, ¿no?, donde el padre de alguna manera entrega a la novia al esposo. Digo, esas cosas tienen que también llamarnos un poco la atención y quizás empezar a poner en jaque estas cosas o debatir este tipo de cosas, no dar todo por hecho o por sentado, sino también, que esto creo que es una de las claves del liberalismo, de la libertad, utilizar la duda, ¿no? Digamos, abrazar la duda, abrazar el cuestionamiento de las cosas tal y cual son, o sea, cortar con eso de no podemos cuestionar a la autoridad, no podemos cuestionar a las cosas como son, no podemos cuestionar a las religiones. ¿Por qué no? ¿No? Esa es la gran pregunta que acá tenemos que hacernos y poder empezar a tocar todos estos temas que tienen que ver con ese feminismo liberal y empezar a poner a la mujer también en ese centro a través de esa igualdad ante la ley que tanto digamos, hace énfasis este punto o esta perspectiva respecto del feminismo. Entonces, históricamente las mujeres han estado en una posición muy compleja. Históricamente digo a lo largo de básicamente toda la humanidad, y el feminismo, ¿no?, como movimiento, como tal, o el feminismo liberal de esa primera ola es un movimiento muy reciente, muy nuevo. Incluso cuando nosotros pensamos en esta idea de gobiernos limitados, digamos, también es algo muy nuevo, porque a lo largo de la historia los gobiernos, los gobernantes, básicamente hacían lo que les daba la gana con la gente, ¿no?, con los gobernados. Y así también sucedió durante mucho tiempo con muchas minorías y con muchos grupos también de personas por determinadas características que algunos movimientos, muchas veces influidos por la religión, porque eso hay que decirlo, también hay que cuestionar determinadas cosas y hay que poner en jaque, e incluso
repensar o dudar respecto de estos temas que a veces parecen ser incuestionables, pero hay que hablarlos, hay que preguntarse, hay que dudar. Entonces, romper, ¿no?, con esa imposición de una moral única sobre cómo tienen que ser las cosas es algo que también viene a traer esta idea del feminismo, que como decíamos recién es algo bastante nuevo, ¿no? En términos, digamos, si pensamos en la historia de nuestra humanidad, es algo bastante nuevo. Históricamente, incluso las mujeres fueron obligadas a utilizar los famosos cinturones de castidad o incluso sufrir estas mutilaciones genitales, que hoy en día siguen existiendo, por cierto, en muchos países a lo largo del mundo, y que han sido, digamos, prácticas que se han hecho durante siglos en distintos grupos, distintas comunidades, en tribus de Asia, de África, Oriente Medio, ¿no? Esa humillante y horrible práctica, esa mutilación femenina que se encuentra en práctica, de hecho, en más de 30 países africanos, ¿no? También en Indonesia, en Irak, en India, Pakistán, Yemen, en muchos países, y esto es algo que también hay que hablar y hay que decir. Ahora, más allá de esto, más allá de todos estos problemas complejos, hay muchas historias, ¿no?, donde también se, digamos, se envuelve esta figura, ¿no?, o el rol de la mujer. Digamos, y volviendo al tema quizás de cuestionar ese status quo, cuestionar religiones o cuestionar modelos de imposición moral que se han visto a lo largo de la historia, también hay que recordar lo que fueron las famosas casas de brujas, ¿no? También los periodos de Inquisición, donde a las mujeres se las acusaba de brujería, donde las mujeres también sufrieron muchos acosos, ¿no? Y que fueron, digamos, básicamente eliminadas de la faz de la tierra, digo, teniendo en cuenta que la última ejecución documentada de una mujer acusada por brujería fue en 1727, ¿no? Entonces, digamos, pensar en esto y ponerlo en términos de tiempo, creo que nos tiene que, digamos, también hacer repensar, ¿no? Y el rol que esto tiene en nuestra región, el rol que todos estos aspectos tienen en América Latina, creo que es algo que también hay que poner sobre la mesa y que después vamos a hacer un poco de énfasis en el tema. Entonces, además de todas esas persecuciones, esas prácticas aberrantes, digo, la mujer a lo largo de la historia tampoco tuvo acceso a la educación, al voto, a trabajar afuera del hogar o incluso a poseer propiedades y bienes. Entonces, por ejemplo, la lucha por ese derecho al sufragio de la mujer fue también en sus inicios y es también en general, es una bandera liberal. ¿Por qué? Porque pide esa igualdad ante la ley. De hecho, países como Nueva Zelanda, en su momento, Nueva Zelanda fue de hecho el primer país que permitió el voto femenino en 1893. La mayoría de los demás países lo van haciendo a lo largo del siglo XX, Estados Unidos en el año 1920, Reino Unido en el 23, España en el 31, Francia en el 44, Suiza en 1971, Arabia Saudita recién en 2011, y así hasta el momento, ¿no? Entonces, el punto que hay que enfatizar acá es que el feminismo es liberal y que el feminismo es totalmente compatible, digamos, compatible con el liberalismo o con entender la esencia de esa igualdad ante la ley. Digamos, volviendo a ese feminismo de los orígenes, un feminismo que buscó una lucha histórica por esa única igualdad que existe, que es la igualdad ante la ley. Y el feminismo no es la destrucción del espacio público, el feminismo no es la violencia, digamos, en efecto el feminismo es esa pelea histórica que se hace en busca de esa libertad de las mujeres a poder acceder a muchas de esas cosas que a lo largo de la historia no pudieron acceder. Entonces, es, por ejemplo, el fomento del mérito o de esa igualdad ante la ley antes que buscar privilegios, cuotas o determinadas intervenciones gubernamentales para resolver determinados aspectos que tienen que ver con el papel de la mujer en la sociedad, ¿no? Como pretenden algunos movimientos del feminismo de estas últimas olas. Hacer que el gobierno o que el Estado, el concepto de Estado, cumpla un papel central a la hora de resolver estos problemas a través de la intervención, ¿no?, estatal, que nunca da buenos resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque además
lo que hace es disminuir el papel de la mujer y básicamente decir que si no fuera por el gobierno, bueno, las mujeres no estarían donde están, ¿no? Cuando en realidad tenemos que apuntar a entender el feminismo como lo entendieron las primeras feministas, ¿no? Como esa libertad total de uno poder ejercer y vivir su vida sin que otros le impongan cómo hacerlo y sin que otros te quiten, ¿no? tus libertades y tus derechos. Y estos temas están, bueno, muy bien desarrollados por la autora española María Blanco. Ella escribe un libro que se llama Afrodita desenmascarada, donde hace esta defensa de ese feminismo liberal. Y ella hace mucho énfasis digamos, incluso en hablar de esa desigualdad socioeconómica, como lo llama, de la mujer respecto del hombre, cuando en realidad, digamos, ningún sistema ha favorecido más a la mujer que el capitalismo. Entonces también nos presenta al capitalismo como uno, o la libertad económica como uno de los principales aliados y mejores amigos de la mujer, ¿no? Y esto también va de la mano con muchas de las otras minorías o cualquier otro tipo de grupo de personas que nosotros podamos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el mercado, el libre mercado, primero que no discrimina, como sí lo hacen determinados movimientos, ya sean de derechas o de izquierdas. Entonces, a partir de eso, entendiéndolo con esa igualdad ante la ley, entramos en un contexto donde básicamente entramos todos, ¿no? Y donde no existe esa discriminación que hacen estos determinados grupos. Entonces, a través de ese sistema capitalista o ese sistema que surge a partir de esa revolución industrial hace 200, 250 años atrás, que cambia el mundo para siempre, donde la pobreza pasa de un 95% a un 9% hoy en día en solamente 200, 250 años. Entonces, en todo ese proceso, la mujer empieza a participar de una manera fundamental en la sociedad, en la economía. ¿Por qué? Porque ahora, donde, digamos, en todo ese trayecto, donde hay mayores oportunidades laborales de entrar en ese proceso, donde también a partir de un conjunto de factores, ¿no? De lo que Deirdre McCloskey llama ese gran enriquecimiento, pero también a partir de valores y de principios que hacen énfasis en las libertades individuales también, las libertades civiles, no solo énfasis en las libertades económicas y políticas, sino libertades civiles e individuales, digamos, se va generando un marco institucional donde todas las personas tienen digamos, son vistas ante la ley de la misma manera y se respetan sus libertades. Obviamente eso es un proceso que todavía queda pendiente en muchos países, pero hacia lo que evidentemente vamos a ir si seguimos apostando por las buenas ideas, ¿no? Entonces, en un contexto como ese, una mujer, digamos, por ejemplo, hace 300 o 400 años se quería escapar de su casa, no tenía manera, ¿no? Si se encontraba en una situación de abuso, no tenía manera. Hoy hay muchas herramientas a las que muchas mujeres pueden recurrir, en casos incluso de violencia doméstica, violencia familiar, violencia a los niños, ¿no? Porque creo que ese punto también hay que ponerlo sobre la mesa, los derechos de los niños a la hora de hablar sobre estos contextos, ¿no? de abuso familiar que se dan muchas veces en muchas regiones de América Latina, digo porque esta es una realidad, y en el mundo también, pero haciendo énfasis en América Latina. Entonces, hoy hay determinadas herramientas que permiten a uno no solamente denunciar y expresar esta situación, sino también hacer algo y tomar acción, ¿no? Cuando una mujer sufre casos de violencia, ¿no? Violencia de género, todos este tipo de cuestiones que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con el liberalismo, que el liberalismo tiene que levantar la voz sobre estos aspectos y no quedarnos simplemente hablando de libre mercado, de capitalismo, de economía, sino también abarcar estos temas que tienen que ver con el día a día de muchas personas a lo largo de toda nuestra región. Así que yo siempre aprovecho mucho para recomendar ese libro de María Blanco que se llama Afrodita desenmascarada. Entonces, volviendo a este punto, ¿no? Digamos, ese feminismo primero de sus orígenes, de esa primera ola, como decíamos que fue un movimiento liberal, no proponía soluciones basadas o fundamentadas en el Estado, ¿no? No esperaba de los gobernantes la solución, sino que pedía, reclamaba y, digamos,
abrazaba la ley a la hora de encontrar esas soluciones, ¿no? Y también se inscribía, por supuesto, en esa tradición individualista, que es algo que también se puede ver mucho en cuando uno hace un estudio digamos, cuando uno hace el seguimiento de lo que es la historia de ese feminismo, se puede ver también en la historia de los Estados Unidos. Y muchas personas que presumen o que creen que las primeras activistas o defensoras del feminismo eran socialistas o intervencionistas, pero la realidad es opuesta, o sea, es una realidad completamente distinta. Esas mujeres no pedían fondos a los ciudadanos, por ejemplo, para defender una causa, sino que pedían insisto en este concepto, que es la igualdad ante la ley. Y lo hacían enfrentándose al gobierno, no abrazando al gobierno y, digamos, queriendo romper con esa figura de determinadas figuras familiares que oprimían a la mujer, y no lo hacían, digamos, queriendo quebrar eso para pasarle esa fuerza o ese monopolio de la fuerza a otro personaje o a otro actor que vendría a ser el gobierno, sino que dice, no, basta, cortar con esto. Ni padres, ni familiares, ni esposos, ni nadie controlando tu vida y tampoco el gobierno controlando tu vida y diciéndote cómo vos tenés que vivir. Lo que plantea el liberalismo, y también si lo abarcamos del punto del feminismo, pero ya relacionado puntualmente con la mujer, sino hablando del liberalismo en general, es que vos seas dueño de tu propia vida y que vos decidas por vos mismo y que nadie más tome decisiones por vos mismo, solamente vos. Obviamente la libertad no te asegura que vos tomes las mejores decisiones, pero te asegura que vas a ser vos la persona que tome esas decisiones y que lo haga por vos. Deirdre McCloskey, esta economista norteamericana, también habla y ahí tiene un concepto que me gusta mucho. Ella dice que el liberalismo es adultismo, ¿no? Ser liberal es ser adulto, es tratar a los demás como adultos y esperar que los demás te traten como adultos, no como niños, no diciéndote qué tenés que hacer, cómo lo tenés que hacer o cómo tenés que vivir tu vida. Entonces, volviendo a eso, yendo a esas primeras mujeres feministas, ¿no? Quizás un poco a mediados del siglo XVIII, ¿no? Que fueron defendiendo estos aspectos, Mary Wollstonecraft en Inglaterra, Judith Murray en Estados Unidos, dos mujeres muy centradas en el aspecto de la igualdad educativa, ¿no? De poder acceder, que las mujeres puedan acceder a la educación. Hoy a muchos, en un contexto general, digamos, decimos, bueno, quizás te suena un poco raro o pasado de moda, pero, digamos, realmente, si uno hace énfasis en estos temas, digamos, la mujer no podía educarse, la mujer tenía prohibida la educación, la mujer no podía ir a la escuela, no podía ir a la universidad. Estas realidades pasaban y de hecho todavía siguen pasando en muchos lugares del mundo, ¿no? Y temas también que tienen que ver con otro tipo de libertades individuales, libertades civiles. Yo siempre hablo mucho también del énfasis en las libertades sexuales, que también pueden tener que ver con esto, digamos, lo podemos conectar porque son dos épocas y dos movimientos que van haciendo énfasis en esa defensa de todas estas libertades, y con eso nace el liberalismo también, no solamente hablando del libre mercado y de la mano invisible, sino también de las libertades individuales y esa búsqueda de toda la libertad y la defensa de toda la libertad, no de a pedacitos, no según la moral que les conviene a unos y a otros, y hablar también, por ejemplo, de las libertades sexuales, ¿no? De las libertades y los derechos LGBT. Ahora, hace muy poquito, y acá aprovecho para recomendar el libro que acaba de sacar Yesenia Álvarez de IPL de Perú, Libertad y Prejuicio, un libro fantástico donde hace este análisis de los derechos y las libertades LGBT desde una perspectiva liberal, que de hecho esa defensa de las libertades sexuales es un tema que defendió el liberalismo desde sus inicios, con autores como Jeremy Bentham, incluso John Stuart Mills, muchas personas que hablaban sobre estos aspectos y estos temas. Digo, y pensándolo, siempre digo, pensar en los tiempos, ¿no? Porque hoy quizás nos suena algo que está, digamos, normalizado o que no pasa nada, pero, digamos, en los años 60, hace muy poco, ¿no? Digamos, 1960, por ejemplo, ser homosexual en un país como Estados Unidos era básicamente ilegal. Te perseguían, existían estas policías, el escuadrón de la moral, ¿no? Donde te perseguían, o incluso, bueno, temas que tienen que ver, ¿no? Que tenemos que empezar a poner sobre la mesa. Entonces, mujeres como Judith Murray o Mary Wollstonecraft hablaban mucho de esa igualdad educativa.
y también terminaron inspirando a otras mujeres individualistas también en los Estados Unidos, en otros lugares, como Elizabeth Stanton, Susan Brownwell, Matilda Gage, muchas mujeres que hicieron énfasis en esa lucha por la educación igualitaria, por el derecho al sufragio, y también, de hecho, fueron abolicionistas porque el abolicionismo y el feminismo fueron temas que empujaban juntos, ¿no? Una causa que empujaba junta, incluso con autores como Frederick Douglass, por ejemplo, que fue esclavo, ¿no?, en los Estados Unidos y que termina, termina escapando, termina con su situación de terrible, ¿no?, porque esta también fue una práctica que existió durante toda la humanidad, y hay que hablar de estas cosas y hay que ponerlas sobre la mesa. Y el liberalismo también fue pionero en abolir, en hacer énfasis en esa abolición de la esclavitud, y trabajaron muy en conjunto con los movimientos feministas de la época para defender, ¿no?, todas esas libertades que parecía ser que se le permitían a unos sí y a otros no, y que todavía es un hecho que sigue sucediendo. Entonces, yo sí creo que un liberal necesariamente es feminista, y que tiene que hablar de todos estos temas y de todos estos aspectos, ¿no?, como bien decíamos recién. Entonces, volviendo un poco a esa historia, yo creo que, y hago énfasis en esto, porque hablar de globalización, hablar de libertades económicas, digamos, nosotros cuando entramos en ese contexto y entendemos lo que Deirdre McCloskey nos explicó como ese gran enriquecimiento, ¿no?, como la historia cambia cuando el mundo entiende la importancia de los derechos de propiedad, de comerciar libremente, de la libre inmigración, ¿no? La libre inmigración es otro de los pilares clave, digo, porque la inmigración es un tema que nos lleva a la historia de nuestra humanidad, digamos, todos venimos de un mismo lugar, de hecho. Entonces, estos temas tienen que ver, y yo insisto en que el feminismo, sin lugar a dudas, es un aspecto crucial del liberalismo, ¿no? Y se distingue de otros movimientos o de otras olas, ¿no?, del feminismo, precisamente porque parte de tener esa característica de, digamos, hacer énfasis en ese individualismo, en el rol y en el potencial que tiene la mujer dentro de la historia y dentro de la sociedad. Digamos, el feminismo tiene 200 años más o menos, ¿no?, desde Mary Wollstonecraft, que escribe ese libro, ese manifiesto en 1790, que se llama Una vindicación de los derechos de la mujer. Ese libro es fundamental porque ahí, Mary Wollstonecraft hace de hecho una crítica al Emilio de Rousseau, donde, digamos, Rousseau plantea esta figura de la Sofía, ¿no?, de cómo, digamos, cómo debía y cómo tenía que ser la mujer y cómo tenía que comportarse básicamente en un estado, una situación de sumisión respecto del hombre. Entonces, Mary Wollstonecraft pone en jaque todo eso, ¿no? Dice, no, las mujeres no tienen por qué ser eso, no tienen por qué aceptar y acatar este prototipo de mujer, sino que las mujeres tienen la posibilidad y la libertad tienen que tener de elegir cómo quieren que sea su vida, ¿no? Entonces, desde ese feminismo que empieza con Mary Wollstonecraft y otras mujeres, nos pasan unos 200 años, hubo muchas fases en el medio, y yo creo que se puede criticar o marcar algunos aspectos, ¿no?, de esa fase actual, que pide y que exige, digamos, una mayor intervención estatal y privilegios y cuotas y determinadas cuestiones para resolver problemas. Creo que se puede hacer esa crítica sin necesariamente criticar al feminismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuperar los liberales esa bandera y esa defensa del feminismo, como lo dice también la autora Camille Paglia, que yo también la recomiendo mucho a la hora de entender la importancia del feminismo, ¿no? Así que creo que por el momento eso es todo, quizás entendiendo algunos conceptos que tienen que ver con, o características que tienen que ver con ese, o con lo que entendemos como feminismo liberal. Insisto, ha sido una batalla, una pelea para conseguir libertades que durante mucho tiempo se le negaron a las mujeres y que todavía se niegan en muchos países del mundo. Por eso, insisto, el liberalismo es totalmente compatible con el feminismo, y siempre digo, ¿no?, como señalaron autores como Hayek, por ejemplo, ¿no?, esa lucha por lo que llamó la igualdad formal, ¿no?, y contra toda discriminación, ya sea basada en el origen social de la persona, la nacionalidad, el color de piel, el credo, el sexo, el género, lo que sea,
eso sigue siendo una de las características más importantes de la tradición liberal, ¿no? Así que apostar por eso, por acabar con todo tipo de discriminaciones y empezar a apostar porque las mujeres puedan desarrollar cada día más ese potencial y además ir, ¿no?, a los problemas de raíz que tenemos en muchos países de América Latina, donde la mujer no tiene acceso a muchos puntos, a muchas cuestiones, ya sea por temas que tienen que ver, digamos, temas socioeconómicos, pero también por ese contexto o esa, digamos, ese rol que muchas veces te marca o te determina una religión o la moralidad de algún sistema o una institución bajo la que muchos nacen y están y no salen, ¿no?, de ese cuadrado de compresión de las cosas. Apostar por cambiar ese tipo de cuestiones, apostar por la educación en general, ¿no? La educación creo que también es clave a la hora de cambiar esas realidades en muchas localidades, en muchas regiones a lo largo de nuestros países. Así que ir a esos contextos, entender la importancia de esos contextos, qué quieren o qué cosas necesitan las mujeres en ese tipo de contextos, y bajar un poco más el feminismo a esa realidad, ¿no? Y la libertad a esa realidad, digamos, a qué problemas nos estamos enfrentando, cuáles son los puntos y los temas a evaluar. Creo que si vamos por ese camino vamos a seguir defendiendo de una manera mucho más completa la libertad y entender que sin dudas el feminismo es una bandera que tenemos que seguir levantando. Así que con esto cierro y agradezco una vez más a Caminos de la Libertad y a todo el equipo por esta gran organización. Muchas gracias.